La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, la televisión ayuda a comprender el problema y el fenómeno de la migración. ¿Los medios de comunicación generan estereotipos alrededor de los migrantes? La representación de los migrantes en la televisión lamentablemente no es la más favorable para ellos. Esto por cuanto los noticieros se han encargado de emitir información de manera diaria respecto a actos como delitos o la entrada y salida de manera ilegal de estas personas a distintos países. Es así que la sociedad en general tiene una opinión respecto de todos por lo que hacen algunos, es decir, que piensan que todos los migrantes cometen delitos y entran de manera ilegal a los distintos países, cuando no es así. No porque una persona cometa estos actos significa que todos lo hagan en la misma situación. He visto representados a los migrantes en televisión a partir de dos elementos. Las noticias en las que se habla de los migrantes como estar involucrados en comisión de delitos, y también en la televisión educativa he tenido la oportunidad de ver cómo se busca incorporar a los niños migrantes en la comunidad educativa para que otros niños los acojan de esa manera. Bueno, yo siento que la percepción que nos han dado los noticieros o de pronto la televisión sobre los migrantes es una percepción negativa, porque siempre se refieren a ellos como de manera peyorativa o los hacen responsables de diferentes casos de violencia, de asalto, no sé. Entonces de alguna manera siento que los migrantes se les ha dado un valor negativo hacia este tipo de personas. Migrante es una persona que vive en un país extranjero, voluntaria o involuntariamente, de forma legal o ilegal, y que por lo general busca mejorar sus condiciones de vida. El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante. Esta fecha surgió en la Conferencia de Bruselas de 1989, cuando la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, tomó su nombre. Los movimientos migratorios pueden ser voluntarios o forzosos. Esta movilidad no siempre garantiza el respeto a los derechos de los migrantes. Un ejemplo reciente ocurrió durante la preparación de la Copa Mundial de Fútbol que se celebra en Qatar. Miles de migrantes que trabajaron en la construcción de los estadios y otras obras de infraestructura fueron víctimas de explotación laboral. De acuerdo con diversas organizaciones no gubernamentales, esto provocó la muerte de miles de ellos. Para preservar la dignidad de los migrantes, los medios de comunicación y los ciudadanos deberían tener un enfoque de derechos. Este enfoque de derechos ayuda a evitar los prejuicios, los estereotipos, la criminalización y la deshumanización de estas personas. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos: ¿el periodismo influye en la percepción de la opinión pública sobre la migración? ¿Los medios de comunicación favorecen el enfoque de derechos humanos en los temas de migración?
Mi nombre es María Elena Pérez Vanegas. Actualmente estoy trabajando como ayudante de cocina. Me encuentro en España y decidí emigrar en conciliación con mis 2 hijos por la situación económica. Lo más difícil que pues aún todavía no se supera es estar lejos de mis hijos. Me hacen muchísima falta, mi familia, mis padres han tenido que pasar por situaciones muy difíciles en las que no he podido estar con ellos. Aquí he sentido en algunos momentos estigmatización por ser inmigrante, pero han sido fáciles de superar. He podido dialogar con las personas. Tienen conceptos muy diferentes. El simple hecho de saber que somos inmigrantes hace que ellos sientan que venimos a quitarles algo. El drama del desplazado y del migrante suele verse como eso, ¿no? Como un drama humano, pero no es solo eso. Si tú piensas que las grandes gestas de los pueblos, las gestas fundadoras de los pueblos, la Eneida, la Odisea, la Ilíada, son historias de migrantes. Los medios de comunicación tienen mucho que ver, ya que debido a lo que más se muestra, crea conceptos diferentes para las personas. He tenido también la oportunidad de hablar con muchas de estas personas, mostrarles que no es así, mostrarles la realidad e invitarlos a ver otros medios por los cuales se muestran las cosas buenas que tenemos nosotros los colombianos. No importa qué tan lejos vayas, para un colombiano Colombia siempre va a estar presente. Por un lado, la permanente añoranza por volver, pero también está presente Colombia en la medida en que donde llegues encuentras gente que son iguales a nosotros. Es decir, los pueblos no son tan distintos unos de otros. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer un poco más acerca de la situación que viven los migrantes y por ese motivo hemos invitado al programa a Fernando Medina. Él es jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Colombia. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Hola Eduardo, un gusto saludarte y a todos los televidentes del programa Todo lo que Vemos. Muchas gracias por la invitación para participar en este espacio en una fecha tan importante para la humanidad como es el Día Internacional del Migrante. ¿Qué genera la xenofobia en las sociedades? La discriminación al ser humano no tiene justificación bajo ninguna circunstancia. La xenofobia es una actitud de exclusión solo por el hecho de haber nacido y provenir de un lugar de origen diferente y significa una grave violación a la integridad y a un ambiente sano para esta población. La xenofobia nos separa, crea distancias entre las personas y sin darnos cuenta puede desencadenar en violencia física y psicológica. Este fenómeno se puede manifestar de muchas maneras, todas ellas ofensivas y degradantes, que dejan huellas de violencia, dolor y desintegración del tejido social en la sociedad. Así los encontramos en la vía Cali-Medellín, 5 integrantes de una familia venezolana con una casa en sus espaldas, colchones, cobijas, morrales y un coche que utilizan como maletero para sentir menos el peso de una mudanza que jamás termina. Pero lo más pesado que cargan es el rechazo y la xenofobia. ¿Qué responsabilidad tienen y han tenido los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública frente a los migrantes? Por un lado, es fundamental el apoyo y compromiso de los medios de comunicación desde un enfoque humano y una escritura imparcial de las noticias, a través del uso del lenguaje que promueva la tolerancia, la inclusión y dignidad de la población migrante. A su vez, es necesario hacer énfasis en la corresponsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ya que podemos contribuir a contrarrestar la xenofobia a través del uso adecuado de las palabras, evitar comentarios y burlas contra otras personas porque vienen de un país u otro,
evitar replicar y difundir mensajes ofensivos. Además, de vincular al sector privado y público la cooperación, empresarios, funcionarios, medios de comunicación, amas de casa, estudiantes, profesionales, niños y niñas, sociedad civil, todos tenemos algo que aportar para reducir la xenofobia, promover el respeto de los derechos de las personas que pisan suelo colombiano y de esta manera construir el camino a la integración. ¿Cuáles son las narrativas más frecuentes sobre los migrantes? Las narrativas más frecuentes sobre los migrantes tienden a estar ligadas a factores negativos. Sin embargo, es importante avanzar como sociedad en derribar aquellos imaginarios colectivos asociados a la migración, como el aumento de la delincuencia, la pérdida del empleo y la normalización de la violencia basada en género de las mujeres migrantes. En ese marco, creemos que la principal herramienta es el acceso y manejo adecuado de la información en medios de comunicación masivos y en los entornos comunitarios. En esa misma línea, los medios son los aliados principales para divulgar las historias de éxito en los procesos de integración de los migrantes, que sin duda tienen una contribución positiva para el desarrollo del país. ¿En qué le favorece a Colombia tener migrantes? La migración es una realidad, siempre presente, generalizada y diversa. En todo el mundo los migrantes son enfermeras, estudiantes, abogados, trabajadores de la construcción, deportistas, artistas y médicos, pero también son nuestros vecinos, compañeros de vida, mejores amigos y colegas de trabajo. Entendiendo esta situación, los migrantes contribuyen al crecimiento económico mediante la fuerza laboral y la diversidad cultural de usos y saberes. ¿Cómo se puede favorecer desde los medios de comunicación la necesidad de darle a los migrantes un trato digno? Los medios de comunicación son clave para favorecer el trato digno hacia los migrantes. Desde la narrativa, el uso de información correcta, la consulta de fuentes técnicas y oficiales, también incluyendo la voz del migrante y ayudando a que ésta sea escuchada. Al mismo tiempo, Eduardo, quisiera aprovechar este espacio para alentar a los colombianos a que mantengan la generosidad y el espíritu de solidaridad que los ha caracterizado en el contexto de los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela. La migración representa una gran oportunidad para Colombia. He llegado a un nuevo barrio, vengo del país hermano, con mis sueños y esperanzas y una maleta en la mano. Solo quiero ver allá donde brille la amistad y en amigos sin fronteras tengo la oportunidad. Bienvenido, ya eres mi pana, con un abrazo y sigue pa' mi casa. Ven y canta, somos panas, y amigas sin fronteras. Ven y canta, super panas, y parceros en donde sea, porque mi casa es tu casa. Solo amigos sin fronteras. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Eduardo, por este espacio tan importante. Sin duda alguna, se trata de un aporte valioso a la opinión pública nacional, de tal forma que este 18 de diciembre, que es el Día Internacional del Migrante, sigamos fortaleciendo lazos de integración. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los televidentes a que nos acompañen en las diferentes actividades que tenemos planeadas desde OIM y en articulación con nuestros socios y donantes alrededor de esta fecha. Pueden encontrar más información en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Jimena Nieto y trabajo en el mundo digital. En Valencia, Venezuela. Yo no me acuerdo cómo es Valencia. Llueve mucho. Nos tuvimos que venir para Colombia por la situación de Venezuela. A nivel personal, considero que el origen de los migrantes en Colombia puede deberse a múltiples factores. La mayoría de estos considero pueden ser más de tipo forzoso, pues hay muchas situaciones, crisis y coyunturas que pueden llevar a las personas a tener que tomar una decisión así. Hay algo que es cierto y es que no necesariamente el medio de comunicación se esmera de pronto en dar información más del tipo positivo. Tiende a ser así en la mayoría de las oportunidades, pues sí pienso que siempre y a lo largo de la historia los medios de comunicación han tenido una gran influencia
en esa corriente de pensamiento e incluso de comportamiento que tenemos las personas que nos exponemos a ese tipo de noticias, o por lo menos así es la generalidad. Considero a nivel personal y de una manera también muy neutral que los medios de comunicación bien podrían enfocarse pues de una manera un poco más positiva, y no frente a este tema en particular, sino incluso frente a cualquier otro tipo de temática de tipo social que pueda generar este tipo también de sensibilidades, y también partiendo de que no conocemos la historia y los motivadores de todas las personas para tomar una decisión, en este caso como la de emigrar a otro país, pues considero que el medio de comunicación bien debería informarse muy bien y cuidar mucho la manera en la que lo comunica sin generar rechazo o afectaciones que lleven a que se generen estos sentimientos, por ejemplo, de alguna manera como de rechazo, estas posiciones en las que terminamos es agrediéndonos entre los hermanos de diferentes países, colombianos, contra personas de otros países que llegan precisamente buscando oportunidades. Y resulta que el sedentarismo es un capítulo brevísimo en la historia de la humanidad. El gran capítulo en la historia de la humanidad es el desplazamiento y la migración. El nuestro es un planeta en el camino. De ahí la importancia de los migrantes como protagonistas. En todo caso, pues es una invitación a mejorar, porque aquello que sale de nuestra boca genera un impacto más grande del que nos imaginamos. Queremos conocer un poco más qué hay detrás del trabajo de un periodista sobre un tema relacionado con las migraciones, y por eso hemos invitado al programa a Stephanie Valencia. Ella es periodista de RTBC Noticias y ganó el Premio Nacional de Periodismo CPB por su reportaje acerca de los migrantes haitianos en Colombia. Stephanie, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Todo lo que Vemos. Un placer acompañarlos el día de hoy. Stephanie, ¿cuáles fueron los retos que usted enfrentó para hacer el reportaje Los Pasos Perdidos, la ruta de los migrantes haitianos en Colombia? Pues Eduardo, mire, como sistema de medios públicos lo que nosotros quisimos hacer fue un trabajo 100% fiel a la realidad que estaban viviendo los migrantes desde que entran a Colombia por Ecuador hasta que salen de nuestro país, por el Chocó hacia el tapón del Darién. El primer reto al que tuvimos que enfrentarnos fue no poder tener todo tan milimétricamente planeado, porque nadie sabía con exactitud por dónde llegaban, hacia dónde se dirigían, en dónde dormían, dónde compraban los tiquetes, dónde comían, nadie lo sabía. Entonces fue llegar a todos esos destinos, más de 5 ciudades y municipios, a esperar y ver con qué nos íbamos a encontrar. El segundo reto fue el de la seguridad, porque claramente nos estábamos enfrentando a redes de transporte ilegal, a redes de trata de personas e incluso grupos armados, y pues nosotros nos convertíamos en una especie de amenaza para ellos durante todo ese recorrido. Otro reto fue el viaje tan extenuante, porque quisimos hacer el recorrido tal cual como ellos lo hacen. Entonces fueron muy pocas horas de sueño, más de 60 horas de viaje por carretera casi que consecutivas, pero pues afortunadamente logramos vencer todos estos retos y logramos retratar esa realidad de los migrantes en nuestro país en 8 informes en total que sacamos al aire. En los caminos que van y vienen desde que Colombia se convirtió en un país de paso para migrantes, se cruzan diferentes tragedias personales y familiares. A las distintas oleadas de migrantes haitianos que han llegado se suman los venezolanos, que ya completan varios años atravesando el país huyendo de la crisis en el suyo. Venimos de Ipiales y llevamos casi 20 días ya caminando. Y no hemos llegado ni a la mitad que Bogotá. ¿Qué buscaba mostrar este reportaje?
Bueno, la ruta que hacen los migrantes de atravesar todo Colombia, llegar hasta el tapón del Darién, cruzarlo además, es una de las más peligrosas de América Latina porque está en un punto muy estratégico para el narcotráfico y también para los grupos armados. Y en Colombia nunca nadie lo había hecho, nunca nadie lo había contado, nunca nadie se había puesto en los zapatos de ellos para mostrar paso a paso cómo era todo ese proceso. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Mostrarle a la gente cuál era esa realidad, todas las dificultades que los migrantes tienen que atravesar para poder cruzar todo el país y seguir con su ruta. Incluso mostrar la crisis en Necoclí, por ejemplo, que era una playa que ya estaba a reventar de la cantidad de migrantes que habían, las amenazas de los grupos armados a las que ellos se ven expuestos, como por ejemplo el Clan del Golfo, a la que nosotros también tuvimos que vernos expuestos porque fuimos amenazados por ese grupo armado. Lo que hicimos fue como llevar cámaras a donde normalmente no hay, sentarnos, mirar, escuchar, observar y así poco a poco nos fuimos encontrando con las personas, con las historias y con todo el drama que hay detrás de eso. La cámara está aún encendida cuando nos dice que necesitamos un permiso para poder grabar. No dice mucho más y tampoco necesita hacerlo. No son necesarias las explicaciones sobre milicias o la influencia del Clan del Golfo en la zona. Solo dice que no grabemos más. ¿Qué aprendió usted de la situación de los migrantes en Colombia? Eduardo, muchísimas cosas. Una de ellas que las personas están por encima de las situaciones y fue algo que no siempre vi en toda la gente con la que nos cruzamos en el camino porque pude ser testigo de cómo los estafan, de cómo se aprovechan, de cómo se lucraban de la necesidad de ellos, les cobraban el doble, el triple, fue algo que me confrontó mucho. Son muchas lecciones de vida frente a la gratitud, frente a la necesidad, pero una de ellas fue darme cuenta que más allá de periodistas somos personas, somos seres humanos. Durante el viaje lloré muchas veces de ver tanta tristeza, de ver tanto dolor, tanto drama, tanta incertidumbre, pero fue darme cuenta que como periodistas pudimos hacer todo este cubrimiento desde el punto de vista noticioso, pero sin perder esa sensibilidad como seres humanos que seguro nos hace también mejores periodistas. Todos ellos son personas como usted y como yo, que tienen profesiones, que tienen familia y que tienen muchos sueños también. ¿Su percepción frente a los migrantes cambió después de haber realizado este trabajo? Uy, Eduardo, totalmente. Yo creo que este reportaje marcó un antes y un después porque me permitió vivir a mí en carne propia todo a lo que ellos se ven enfrentados, cómo se enfrentan al hambre, cómo se enfrentan a la escasez, cómo se enfrentan a la delincuencia, a los abusos, cómo se enfrentan a la trata de personas, a las estafas, al racismo. Yo tengo que confesar que antes de este reportaje uno veía a los migrantes y lo que me causaban a mí era tristeza por todo lo que sé que tienen que pasar. Pero después de haber viajado con ellos, de haberlos entrevistado y de haberlos acompañado en toda esta travesía, lo único que yo veía en sus ojos era mucho valor, era mucha valentía. Y siento que al contrario, todo ese coraje y todo ese valor debería ser recompensado por las naciones, por los diferentes estados por donde ellos cruzan, con garantías de una situación y condiciones humanitarias dignas para ellos poder cruzar y poder migrar, por lo menos garantizándoseles la vida. El viaje apenas inicia, pero la lista de calamidades ya crece de manera inexorable. Pagar todo al triplicado es el primer indicio de que están en Colombia. ¿Qué significa para usted haber ganado este premio CPB en la categoría Mejor Reportaje Periodístico para Televisión? Muchísimo, muchísimo, Eduardo, porque fue el primer premio que recibió RTBC Noticias cuando todavía no llevaba ni siquiera un año al aire informando al país. Yo siento que este galardón fue para todo el sistema de medios públicos que ha trabajado tan fuerte para poder llegar a todas las regiones del país, del lado de la gente, construyendo nuestro país. Entonces obviamente nos sentimos muy orgullosos de haber decidido salirnos de ese esquema tradicional de un registro básico de una noticia y darnos esa oportunidad de involucrarnos en la noticia para que hoy todas las personas puedan conocer esa realidad y la magnitud de la dificultad que vive cada migrante que decide pasar por nuestro país.
Stephanie, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. No, Eduardo, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. De verdad fue un placer y un honor haber tenido el espacio para hablar sobre todo este informe especial, y los invitamos a que obviamente vayan al canal de YouTube de RTVC Noticias para que puedan ver todo este informe especial y un poco de todo lo que hablamos el día de hoy. Gracias por la invitación. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos del tema de los migrantes en los medios de comunicación y en la televisión. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor@rtvc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.